algunas cuestiones generales. La, el, de esta segunda unidad que empieza porque a mí había llegado alguna consulta. Hola Victoria, ¿qué tal? Me había llegado alguna consulta acerca de dónde estaba el segundo cuadernillo. No, no hay segundo cuadernillo. El cuadernillo que ustedes bajaron tiene todo el curso. De hecho, en la página 72 empieza la segunda unidad y en la página, no debería decirles esto, les estoy spoileando, pero en la página 119 tienen el trabajo práctico ya incorporado. Un segundo que la saludo. Ah, bien, perfecto. Un saludo para... Un saludo para Victoria. Bueno, entonces les decía que por un lado, en la página 72 del cuadernillo van a ver que empieza la unidad 2 y que tienen las consignas del trabajo práctico número 2 en la página 119. Igualmente, como venimos retrasadas en esta cursada, lo que les voy a pedir es que del trabajo práctico número 2 realicen solo el punto 1. De alguna forma, el punto 2 vuelve a ser evaluado en el trabajo práctico número 3. Entonces, prefiero que no esté y que hagan solo del trabajo práctico número 2, solo el punto 1, que tiene que ver, es un análisis, digamos, que tienen que hacer ustedes a partir de la ley 11.723, que es en Argentina la que da marco a la protección del derecho a auto. Entonces, ahora sigamos con otra información parroquial. Lo que les voy a pedir, sí, es que como nos quedan poquitas semanas, el 2 de junio entreguen ese punto único del trabajo práctico número 2, ¿sí? El 2 de junio. Y entonces sí, queden 3 semanas. Bien, ¿qué tal? Hola Victoria. Y entonces sí, queden 3 semanas para que puedan leer el material y encarar el trabajo práctico número 3, ¿sí? Que tendría fecha de entrega la semana del 20 de junio. Yo al final de esa semana tengo que pasar las notas, así que bueno, cuanto antes en esa semana lo puedan tener, muchísimo mejor. Pero bueno, para que no se haga tan, tan angustiante esto de salir un trabajo práctico y ya meterse en otro y bueno, entonces lo que sí les pido que tengan en cuenta es que del trabajo práctico número 2 solamente el punto 1. Que además es un lindo punto. Eh, Ahora les voy a contar un poquito por qué. Bueno, esta unidad, la número 2, intenta, eh, intenta dar información sobre el marco legal con el que nos manejamos en la República Argentina. Por supuesto que el marco legal es todo, ¿no? También podría decir, bueno, y las sociedades anónimas, y el derecho penal, y bueno, pero hay 2 leyes que son las que más nos importan para llevar a cabo una actividad editorial. La primera es la 11.723. Y en eso es sobre la que vamos a hacer el trabajo práctico entonces. Y la segunda es la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que fue sancionada en 2001, tiene 16 años, o mejor dicho, cumple este año 16 años a fin de año, y
es lo que se llama una ley de precio fijo. Tiene que ver con con cuáles son las reglas para el comercio de libros en la Argentina. Básicamente, a ver, es todo flexible, por supuesto, porque en operaciones comerciales más bien se intenta dejar que los diferentes actores puedan operar y se puedan mover. Pero hay un marco regulatorio que tenía que ver con una tradición de cómo nos veníamos manejando en el sector editorial, que fue necesario reglamentar y volver ley justamente para que haya una industria editorial en la Argentina, como desde hace más de un siglo es usual conocer. Esa ley, la Ley de Defensa de la Actividad Librera, es muy cortita, tiene 2 páginas, es para la que hubieran deseado tener que hacer el trabajo práctico porque es muy breve y muy sencilla, se puede explicar rápidamente, tiene que ver con dar un marco, como decíamos, a la actividad comercial, decir que los precios de los libros los pone la editorial que hace esos libros y ese precio no se puede modificar. La editorial lo puede modificar, pero lo modifica para todos aquellos que vendan ese libro en la Argentina, ¿sí? Es lo que determina la editorial, es el precio de venta al público. ¿Sí? Como cuando ustedes van a comprar una leche y dice precio sugerido 20 pesos, por decir algo. Bien, en este caso no es solo sugerido por el productor, es un precio obligado. ¿Sí? Y esto hace que todos en la Argentina tengamos igual acceso a los títulos, al menos en lo que respecta a su valor comercial. ¿Sí? En ese aspecto. Lean el cuadernillo y en ese sentido les va a ser muy útil para entender algunas cosas de cómo nos manejamos y si tienen la suerte de realizar un emprendimiento o colaborar en un emprendimiento editorial, puedan, digamos, tener muy a mano algunas cuestiones para pensarlo comercialmente. Bueno, quisiera saber si tienen dudas. Acá está. El trabajo práctico número 2, entonces les voy a pedir que lo entreguen el 2 de junio. ¿Sí? Sí, por eso los libros salen lo mismo en todos lados. Es para que no se perjudiquen las librerías barriales y sobre todo, a ver, hay 2 cosas, no pueden subir los precios y no pueden bajarlos. ¿Qué quiere decir que no pueden subir los precios? La mayoría de las editoriales están radicadas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Qué pasa entonces si quien quiere comprar un libro, lo quiere comprar, vive en La Quiaca? ¿Mm? Tendría menos derecho, digamos, o un derecho pasado por un costo mayor que tiene que ver con la logística. Entonces, digamos, para brindar el mismo acceso a alguien que vive en La Quiaca, alguien que vive en Córdoba, alguien que vive en Ushuaia, alguien que vive en Calafate, alguien que vive en Misiones, alguien que vive en Buenos Aires, es que se fija un precio común. Entonces, ninguna librería puede, ni ningún vendedor puede subir el precio de venta al público. Y por el otro lado, no lo puede bajar. Y esa fue la razón por la cual se sacó esta ley, tuvo que ver con que ingresaron en determinado momento, entre 1999 y el año 2000 y 2001, algunos actores al mercado que tenían espaldas financieras muy importantes. Estamos hablando de cadenas internacionales de supermercados que siempre juegan en todos lados del mundo y con todos los productos a ofrecer
hacer campaña a partir de los descuentos. Por eso yo les pongo en el cuadernillo que vean la película Tienes un email. Yo sé que tiene 20 años la película, que es re pochoclera, pero justamente por eso uno la puede poner y mientras cocinar o comer algo o compartirla con un amigo. Pasas un lindo momento y aprendes un montón sobre lo que ha sido el proceso de concentración editorial en el mundo y que en la película se ve muy bien reflejado. Y el riesgo, digamos, lo que estaba comenzando a pasar en Argentina con la aparición de estas grandes cadenas de supermercados internacionales que jugaban a tener el precio más barato, y al hacer eso, destruyen ahí sí lo que es el retail, lo que se le dice la librería común o el negocio pequeño, pero de hecho no son la mejor vía para comercializar una producción absolutamente pujante como es la editorial en la Argentina. O sea, el supermercado mejor surtido tendrá 500, 600 títulos. Y ustedes dicen, bueno, es un montón. No, no es nada, no es nada. Una librería más o menos surtida, que ustedes van y normalmente encuentran algunas cosas, pero no todo, tiene al menos 20.000 títulos. Entonces, toda esa producción no va a encontrar canal de distribución a través de estas grandes cadenas o estos grandes supermercados, ¿sí? En eso había una distancia respecto de lo que muestra la película de Tienes un email. Pero igual la recomiendo mucho porque todo lo que es el conflicto amoroso, que es muy divertido, se da en ese marco y uno puede de alguna forma visualizarlo mejor. Bien. Termina afectando, Victoria, termina afectando lo que es biodiversidad. Me parece que diste en un punto importante. Para que exista la posibilidad de esta diversidad, de que uno pueda encontrar diferentes estéticas, diferentes enfoques, tanto en la tradición literaria, tanto en las propuestas gráficas, diferentes discursos. eh, para que eso esté garantizado, necesitamos canales de distribución que den ese marco, ¿sí? Que puedan de alguna forma, con todas las dificultades que tiene el canal de librerías, igualmente mostrarlo, ¿sí? Poder ponerlo en circulación. Y justamente no son los supermercados ni los que pueden cuidar este punto. Así que, bueno, muchas gracias por este aporte. Bien. Me interesa, yo sé que es muy difícil en nuestro vínculo porque ustedes van avanzando medio solitas en todo esto. No es lo mismo que cuando tenemos las clases semana a semana en el instituto con los alumnos de presencial. Pero me interesa que ustedes se queden con una idea respecto de la ley de derecho de autor, entendiendo su dimensión estratégica. Porque acá lo importante de las leyes, de cualquier norma regulatoria, es que uno puede sentir, bueno, me acota, no me permite actuar como se me ocurre, pero la verdad es que da marco a un desarrollo de negocios y en igualdad de condiciones. Y antes de tomar cualquier decisión, es importante tener en claro
cuál es el negocio que cada uno quiere desarrollar. O el ámbito en el que se están manejando, qué negocios permite. Entonces, acá hay un punto muy importante que es, para un editor, lo que el editor pueda hacer depende del contrato y de las condiciones del contrato inicial que firma con los autores. Hasta hace muy poco tiempo había contratos muy abusivos, muy abusivos. En los últimos 20 años hubo una profesionalización del sector editorial en Argentina que trajo consigo reglas más claras. En parte por el ingreso de editores profesionales al campo y en parte por un proceso tardío pero importante de profesionalización y de conciencia de autor de los ilustradores que terminó afectando también a los escritores. Entonces hubo un movimiento, digamos, gremial de los ilustradores que se autocapacitaron, que circularon contratos, que se pusieron en comunicación con ilustradores de otros lados del mundo, que hizo que se manejaran, digamos, que lucharan por generar pautas para los contratos más justas. Y ya les digo, eso trajo también como consecuencia mejores contratos también para los escritores. Porque, entonces, una de las cosas que era bastante habitual encontrar en los contratos era que eran por tiempo indeterminado. Y esto es ilegal prácticamente. Los contratos siempre deben tener un plazo de tiempo que dé la oportunidad de que las personas que están totalmente felices con el tipo de trabajo que vienen realizando juntos puedan continuarlo, pero que también no otorgue definitivamente un poder del que no puedan salirse. Entonces, por un lado está el tiempo y el plazo estipulado para la duración de este contrato, y por el otro lado, la otra pata que a los editores nos importa mucho es la jurisdicción para la cual se firma el contrato. Que se firme en Argentina quiere decir que valen las leyes de la Argentina. Cuando un contrato está firmado en San Pablo, rigen las leyes de San Pablo, de Brasil. Pero con jurisdicción, a lo que me refiero en este caso, es para qué territorio se firma ese contrato. Porque las leyes, justamente como varían de territorio a territorio, perdón, permítanme un momento, pues estoy... Vamos a volver a empezar. 1, 2, 3. A veces a uno le pasa que se le traban dos ideas juntas. ¿Les ha pasado? A mí me pasa. Los contratos se pueden firmar con los autores para lo más reducido, ¿no? Para la Argentina. Se puede firmar para lengua castellana. Se puede firmar para todo el mundo. Se puede firmar para solo ediciones en papel. Se puede firmar para ediciones digitales también. Se puede firmar para todo tipo de explotación de la obra. Y eso pueden ser posibilidades o restricciones a la hora de encarar un negocio. ¿Qué quiere el editor? El editor quiere firmar por el mayor plazo posible,
por la jurisdicción más grande posible y para todo tipo de explotación de la obra. ¿Por qué un autor cedería todo eso? En principio porque es función del editor moverse en el campo, en todo el sector editorial y buscar la mayor distribución posible de la obra. ¿Mm? Esa es su función específica. Entonces, la participación en ferias internacionales, la participación en catálogos de venta de derechos, da la posibilidad, le da más posibilidades en general al editor de ser quien traiga negocios para estas obras. Lo que en ocasiones se hace es incluir, digamos, diferentes cláusulas que también digan, bueno, si el autor consiguió no sé, una adaptación para teatro, o si, digamos, si algo de estos contratos que podríamos pensar como explotaciones tangenciales, aunque a veces no lo son tanto, lo consigue el autor, bueno, los ingresos se dividen de tal y tal forma. Si lo consigue el editor, de tal y tal otra. Eso todo se puede plantear y pensar como mejor les convenga a las partes, como mejor lo entiendan las partes. Hay ferias en el mundo cuya razón de ser son los negocios internacionales. Probablemente, ¿ustedes han ido a la Feria del Libro de Buenos Aires alguna vez? Supongo que sí, porque creo que ninguna de las dos viven lejos. Bien. La Feria del Libro de Buenos Aires, hasta hace muy poco, era la Feria del Libro a la que más gente iba. ¿Sí? Estamos hablando de que anualmente van entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Es mucha gente. Mucha gente. Es la población entera de algunos países. Pero eso quiere decir que es una feria abierta al público. Es una feria cuyo principal rol, su principal función, es dar acceso a toda la comunidad al mundo del libro. Por eso tiene tantas actividades culturales. Por eso hay tantas presentaciones del libro, firmas, charlas, la maratón de la lectura, ¿sí? Pero no todas las ferias del mundo tienen este carácter. Por ejemplo, la Feria del Libro de Frankfurt, la feria del libro más grande del mundo. Bueno, me queda todavía comprobar si es más grande la de Frankfurt o la de Shanghái. Ya veremos alguna vez si puedo comprobarlo, es bastante complicado. Digo en persona, porque para que me den números está la web, de lo divertido es poder ir. Pero digamos, es la que tiene mayor representación de países, ¿sí? Estamos hablando de una feria, la Feria de Frankfurt, donde entre unos pabellones y otros hay ómnibus para ir. Imagínense lo grande, lo gigantesca que es muy difícil recorrerla entera. Dura solo 10 días y de esos 10 días, aproximadamente la mitad está abierta al público. Y ustedes dicen, ¿y la otra mitad del tiempo para qué es? La otra mitad del tiempo solamente está abierta a editores, distribuidores, agentes literarios de todo el mundo que van a hacer negocios. Estos negocios consisten en apertura de distribución, hacer un acuerdo con un distribuidor para importar, exportar libros físicos, me refiero, y luego lo que son la venta de derechos. Venta de derechos que en general
se expresa como derechos de traducción, pero que también puede ser derechos de adaptación, licencias de personajes, etc. Y hay ferias, como la Feria del Libro de Bolonia, en la que tuve la suerte de asistir este año, que es solo de lo que es libros para niños. Hay ferias como la Feria del Libro de Bolonia que son exclusivamente para negocios. No está abierta al público. Si alguien de la calle quiere ir, tiene que llenar un formulario diciendo en calidad de qué va. Y eso quiere decir que no hay actividades culturales por fuera de las actividades profesionales y en muchos stands no se venden libros. Uno los puede ver, pero no siempre los puede comprar. En algunos stands sí y en otros no. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Y por eso, porque básicamente uno va a hacer negocios, a comprar libros producidos en otros lados del mundo, pero los derechos para poder traducirlos y publicarlos, por ejemplo, en español, o bien vender los derechos de las obras que uno tiene en su catálogo. Cuando yo me refiero a catálogo, esto es como un paréntesis, no me refiero a la cosa física, ¿sí? Un poco el catálogo de una editorial se ve reflejado en su catálogo físico, pero el catálogo son todos los títulos con los que uno tiene contratos vigentes, ¿sí? Y que por lo tanto puede explotarlos, tanto en lo que es la venta de ejemplares físicos como la producción de ediciones especiales, ya sea especiales por licitaciones de gobiernos, especiales porque sea una venta para una empresa, que se haga una edición especial para esa empresa, digo, cosas que son más o menos de todos los días, no de todos los días, como bien quisiera, pero bueno, que forman parte del hacer cotidiano de los editores, o bien justamente en la venta de esos derechos para traducción, para publicación, para coedición, para adaptación. Cuando nos referimos a adaptaciones, adaptación a cine, obra de teatro, adaptación, les voy a mostrar un caso. Seguramente ustedes alguna vez se toparon con Edgar Allan Poe. Por ejemplo, yo tengo esta edición, tengo dos ediciones de las obras completas de Edgar Allan Poe. Primero esta, que me la regaló un amigo cuando yo empecé a estudiar letras, que es muy linda, está entelada, esto es como una cuerina, las letras en dorado, preciosa, ¿eh? No sé si ven, pero tapa dura, divina. El problema es la traducción, horrible, espantoso. Sí. Luego tengo la edición que ahora no encontré para mostrarles de, se ve bien, de Cortázar, de la traducción de Cortázar, que es una edición, es un libro gordo pero de bolsillo, de un tamaño de bolsillo, que está, en vez de decir tapadura, es tapa blanda, y en vez de estar cosida la encuadernación, está pegada, y por supuesto cuando lo abrís se parten las hojas, y entonces uno tiene que estar intentando que no se disparen por ahí. Es la edición de Alianza, pero la traducción es magnífica, magnífica. Bien, pero no importa de cuál hablemos, uno dice, bueno, la caída de la casa Usher, en lo que son los cuentos de terror de Poe, u otras, el gato negro, ¿se acuerdan del gato negro? Bien. Editoriales del Vives hizo este libro, ahí lo ven, es grande. Se puede
puede, Victoria, meter todos estos condimentos en un libro y que salga muy bonito. Ejemplo, esta edición de Belvides, de cuentos macabros, de los cuentos, no la edición completa, en este caso es la edición de los cuentos de terror, algunos cuentos de terror, una edición magnífica. Se los muestro, es un libro divino, a mí me encanta mostrar libros. Es una edición ilustrada, de muchas páginas negras, totalmente negras. Se los acerco, ahí lo ven, ¿sí? Estos son los dibujos de Benjamín Lasconde, que es una maravilla de artista. Y acá se va avanzando, en este caso es el cuento del gato negro. Esperen que voy al comienzo, acá está. El gato negro. Y va apareciendo el texto en algunos casos, digamos, por algunas ilustraciones muy hermosas. Bien. Pero este libro se hizo con la traducción de Julio Cortázar. En el marco de lo que es la ley 11.723, si yo quiero publicar una obra de Edgar Allan Poe, no tengo que hacer nada excepto publicarla. No tengo que pedir una autorización a Edgar Allan Poe porque hace más de 70 años que se murió. No tengo que pagarle a Edgar Allan Poe ni a sus herederos porque ya hace más de 70 años que se murió. Eso, si yo quiero publicar la edición en inglés, que es como escribió Edgar Allan Poe, y original. Pero si yo quiero publicarlo en castellano, hay una traducción. Entonces aparece otro autor, el autor de la traducción, que debe aparecer consignado como el autor, como el escritor original de la obra, y voy a querer que sea una buena traducción, o por lo menos una traducción que a la gente le dé ganas de comprar el libro y la recomiende, como puedo hacer yo ahora recomendándoles la traducción de Julio Cortázar. Bueno, este libro se hizo con la traducción de Julio Cortázar, por lo tanto, le pagaron a la heredera de Julio Cortázar, ¿sí? a su viuda, y le pidieron permiso para hacer esta edición. Tengo otro que recién ahora se me ocurre que les tendría que haber mostrado. Seguro que... ¿Me esperan un momento? Espérenme, no se vayan. Bien, regresé. Acá está. Esta es otra edición que en este caso son 3 cuentos de Edgar Allan Poe, pero fíjense qué interesante que los cuentos están en lo que se llama, en lenguaje de historieta. O sea, se transformaron a lo que hoy se llama novela gráfica. ¿Sí? Exactamente, esta es una adaptación. ¿Tuvieron que pedirle permiso? ¿Tuvieron que pedirle permiso a Poe? No, hace más de 70 años que se murió. Si hubieran querido hacer una novela gráfica de un autor más reciente, habrían tenido primero que pedir permiso. A ver, en realidad se crea la adaptación y después se ofrece para que los herederos o el autor, en el caso de si está vivo, pueda verla, apreciarla y dar su ok. Se necesita el ok, excepto en el caso de las parodias. Pero si no, se necesita que dé el visto bueno. Fíjense que en este caso, ¿no? En este último caso, donde la adaptación es a la novela gráfica,
no solo se da el ok, no solo se da el ok, sino que también se podría haber pedido, en el caso de que el autor no se hubiera muerto hace más de 70 años, eh, se podría haber pedido algún resarcimiento económico. ¿Mm? Eso depende, digamos, del deseo, de lo que se piense que va a ser, en realidad, de lo que se piense que va a ser la explotación de esa obra. Muchas veces se da permiso para uso en una antología, por ejemplo, en una obra, inclusión en una antología, o para una adaptación para novela gráfica, o para una adaptación para teatro. Y uno dice, bueno, voy a priorizar, y esto es una estrategia, no es obligatorio, voy a priorizar la difusión de la obra. Esto tarde o temprano me va a repercutir a mí en forma positiva, así que doy el ok y listo. Y si yo veo que va a tener una, no sé, que hay una adaptación para teatro, que va a ser el musical de Calle Corrientes, bueno, no, pediré algo, ¿sí? Intentaré llegar a un acuerdo económico, que no haga que la obra no se pueda llevar a cabo, pero que yo esté tranquilo de que el resarcimiento existe. Ahora te contesto, Victoria, tu pregunta. Pero eso lo puedo hacer si yo tengo un contrato firmado inicialmente que como editor me lo permita. Es mucho más fácil para los demás encontrar a las editoriales y por lo tanto a los editores y pedirles permiso y entrar en diálogo con el editor que encontrar a un autor mucho peor a sus herederos. Cuando uno quiere publicar algo de alguien que falleció hace menos de 70 años, la búsqueda de los herederos es un problema, porque no hay base de datos en la justicia que uno diga, bueno, ¿a quién le tengo que pedir permiso? Fulano de tal. No es así, por lo menos en el caso del libro. Sí es más sencillo en el caso de la música porque la gestión de derechos la centraliza ahí. Victoria, me preguntabas recién, déjame leer tu pregunta. Aunque el autor sea extranjero, se respeta igual los de hasta 70 años a partir de la muerte, como en Argentina. Sí, en principio cuando autor y editor, ¿sí? Sean de nacionalidades diferentes, no la nacionalidad del editor en sí mismo, sino de dónde se va a publicar, el país donde se va a publicar. Supongamos que hay una diferencia, o sea, estamos pensando en un país con 50 años de protección y otro con 70. Uruguay y Argentina, no hay que ir muy lejos. Siempre vale el que tiene mayor protección. Por eso vale lo que nos pasa en Argentina, que somos uno de los que mayor protección tiene, 70 años hasta después de la muerte del autor. Por eso, digamos, los editores estamos como siempre hay como un registro más o menos inconsciente, pero presente, de qué año estamos 70 años atrás, ¿no? Entonces, si es 2017, sabemos que podemos prestar atención si un autor se murió en 1947, es de quien se van a estar venciendo los derechos y bueno, siempre se está un poquito al tanto de esas cosas. Entonces les decía que es importante cómo se firman los contratos, porque eso dará posibilidades de movimiento. Y nos va a determinar, digamos, los contratos se deben hacer pensando en qué estrategias a uno o le interesan a uno llevar a cabo. Hay editoriales que construyen su catálogo, no me refiero al físico, sino a toda la disposición de títulos que tienen para la venta, que tienen con movimiento comercial, a partir de compras de derechos del exterior. ¿Sí? Hay
varias editoriales que van a ver que en el catálogo tienen todos títulos traducidos. Bueno, esa es una estrategia, es la estrategia de armar catálogos de mucha calidad, con exclusividad para lengua castellana, ¿sí? Pero de lo mejor que hay en circulación en el mundo. Y habrá otros que van a basar su catálogo en el desarrollo de productos, lo que implica un montón de riesgos y la necesidad de darlos a conocer, hacer esfuerzos en lo que es en este sentido, pero con las vistas justamente a producir y exportar y multiplicar en el mundo las explotaciones de esas obras. ¿Mm? Bueno, permítanme, ¿vamos bien hasta acá? Bien. Bueno, les quería mostrar algo más, algunos, dos casos más. Yo les nombré medio a la pasada las antologías. Les voy a mostrar, cuando uno está editando una antología, esta es una antología que yo, ahí se ve, una antología que yo edité el año pasado para una editorial colega, no es mi editorial. Las antologías son publicaciones de textos ya publicados, al menos en la mayoría de los casos. Pocas veces se incluyen textos inéditos, con lo cual implica, más que nada, primero, una antología se supone que es como una selección de textos, con alguna lógica. Entonces uno espera encontrar lo mejor en algo, o un recorrido de lecturas con un eje que sea de mi interés, ¿sí? Y lo que implica, digamos, después de uno hacer una selección, va haciendo su búsqueda y luego tiene que gestionar los permisos para poder usar esas obras en esas antologías, que en ocasiones son permisos y pagos de derechos y en otras ocasiones puede ser que los permisos no necesiten un pago especial de derechos. Sobre todo, por ejemplo, las antologías de poesía. ¿Sí? Es muy habitual que se cedan algunas poesías sin, sin solicitar demasiada devolución monetaria. ¿Sí? Entonces, para armar estas antologías, uno se enfrenta a un trabajo de gestión de derechos. Puede ser inclusive que cuando uno quiera encontró de tal autor tal texto, y uno se comunica, si uno puede comunicarse con el autor incluso, ¿por qué? Les voy a contar un caso de esta antología. Me interesaba un cuento de un autor argentino que yo lo había leído ya hace unos cuantos años atrás. Entonces no conocía su situación de derechos, porque si es reciente. Si salió el año pasado, no, seguro que tiene vigente el contrato con la editorial. Pero si salió hace 10 años, por eso ya lo tiene vencido. Entonces, me convenía en ese caso lograr ubicar al escritor. Un escritor vivo, contemporáneo, absolutamente hallable. Digo, hallable incluso desde Facebook. ¿Sí? O sea, así de simple, digamos, el primer contacto. Bueno, por supuesto, no fue Facebook, fue a través de conocidos, etcétera, que doy con este autor y le pregunto. Pero todavía estaban en dominio de la editorial y no lo veíamos muy simple, ¿sí? Con lo cual la siguiente pregunta es, bueno, y de estas y estas características, ¿tenés otro cuento, tal vez inédito? Más allá de puntualmente qué pasó en ese caso, fíjense
cómo uno en el armado de una antología va teniendo que ir datando, ¿sí?, los cuentos que va seleccionando. ¿Dónde los vi publicados? ¿Cómo tuve acceso a ese cuento? Otra cosa que nos puede pasar es que nos interese específicamente el ingreso de un determinado autor. Bueno, está pasando una ambulancia, que nos interese un determinado autor. Si uno dice, bueno, vamos a hacer una antología de un tipo de literatura en una época, lo mejor, no sé, de la literatura argentina en los años 60, habrá algunos autores que no querramos dejar afuera. Entonces, ahí también uno se contacta preguntando qué le pueden ofrecer. Tal vez no es justo el cuento o la poesía o que uno más quería, pero a ver qué hay disponible. Y ahí importan los contratos que esos escritores y esos autores tengan firmados a su vez con las otras editoriales, que por supuesto el antólogo desconoce, así que por eso tiene que consultar. En particular, en el armado de estas antologías, y por eso les quería comentar el caso, en dos ocasiones tuve que dialogar, no con los autores directamente, no con sus herederos, sino con sus agentes literarios. La figura del agente literario en la Argentina no está muy extendida, pero los autores que tienen más peso y más circulación suelen tener algún agente literario. Sobre todo aquellos que tienen perspectivas internacionales. Hay 2 o 3 agentes literarios que incluso tienen sus oficinas directamente en Barcelona o en otras ciudades del mundo, que suelen, ¿no?, juntar bajo su gestión derechos de autores argentinos contemporáneos. No exclusivamente, digo, ¿no? Pero digamos, a quienes los autores suelen ir a buscar porque se van pasando de recomendación también. Y porque efectivamente conocen el derecho internacional y pueden interactuar con los diferentes países. Pero en estos casos importa mucho los criterios que tengan esos agentes literarios. Les cuento 2 casos porque justamente son opuestos. Ay, disculpen. Bien, acá estoy. Son opuestos. Uno de ellos me dijo, perfecto, te envío la carta en 2 días. A los 2 días tenía la carta de autorización y la forma para hacer el pago y los honorarios las regalías que pidió como derecho de participación eran menos incluso de lo que yo tenía autorizado a pagar. ¿De acuerdo? En ese caso yo trabajaba para otra editorial, estaba haciendo esta antología, pero para otra editorial, con lo cual tenía autorizado determinado presupuesto. En el otro caso, yo hablaba directamente con el autor, tenía muy buena llegada, al autor le súper interesaba entrar en esta antología, estaba muy contento. ¿Y qué pasó? Me dice, bueno, igual necesito que el contrato se lo pases a mi agente literaria, quien es tu agente literaria, fulana de tal, y yo empecé a temblar. Le mando a le manda a él, a fulana de tal, a su agente, diciéndole qué deseos que tenía de participar en esta antología, y la gente se enfurece. Digo, se enfurece en términos supuestos de lo que son las comunicaciones. No se mostró enfurecida, pero sí marcó que no quería. ¿Por qué? Porque su criterio es otro. Su criterio no es dar toda la difusión posible, sino mantener las publicaciones de la obra y la circulación de las obras restringida, como que darles valor a partir de la restricción y no dar valor en tanto circulación.
Bueno, finalmente pudimos hacerlo, bien. Pero lo que les quiero decir es que no hay una sola forma de ver estas cosas, son los criterios de cada uno. Los dos tienen razones para uno para ser más restrictivo, el otro para ser más facilitador. Esto tiene que ver con visiones de negocio, visiones a corto, mediano y largo plazo. Y esto es también lo que un editor debe tener en cuenta para pensar su propio negocio, desde el momento en el que hace los contratos hasta, digamos, la participación en ferias, etcétera. Algo más que les quería mostrar con estas antologías, y que a mí me causó mucha gracia, es que en estas antologías en especial, se había optado, ven que son varias, son una colección. Acá tengo otra más. Son muy vistosas las tapas, están piolas. El diseño de tapa no tuvo nada que ver conmigo, fue una decisión del director editorial, así que no me estoy autoelogiando, estoy elogiando al director editorial que tiene mucho criterio. Y los interiores eran realmente bonitos, digo, por hacer simplemente un libro con cuentos adentro, estaba bonito. Esta es la introducción que tienen todos, el índice, y después empiezan así, cada cuento, una apertura de cuentos. Y al final del cuento hay un retrato del autor y un texto posterior. Y al final del libro tenemos las biografías, la sección de biografías. Pero las biografías, los retratos, fueron modificados para que participen, fueron modificados con algo que tenía que ver con los cuentos. En este caso se llama Bestiario Humano, de esta antología, tiene que ver con lo monstruoso, no lo monstruoso como algo ajeno, sino en nosotros mismos, ¿sí? En los humanos, no como los típicos bestiarios que son de monstruos o bestias del medioevo, ¿no? O sea, en el imaginario, cuáles eran esos. No. Esto no tiene que ver con eso, sino con lo bestial propio de lo humano. Entonces había cuentos sobre caníbales, asesinos, etc. Y en particular, por ejemplo acá, un cuento de Ana María Shua, en este momento está la biografía, ¿no? Pero sobre un hombre lobo. Y como verán, a ver si lo acerco, ahí se ve, el retrato de Ana María Shua está intervenido, ¿sí? Para afectarla como si ella fuera un hombre lobo. Y eso pasa en cada retrato. En este otro caso, que no es tan lindo, no sale lindo. Este es Horacio Convertini y se ve que está así como dañado de alguna forma. De hecho, se estaba a ver en este otro. Este es el que le hicieron peor, porque este era un cuento de zombies. Así que miren la cara del autor. Bien, entonces, todo bien, pero a los autores debe molestarles eso. Para eso también tenemos que tener un permiso. Es su imagen pública. Tuvimos muchísima suerte. Optamos porque primero se hicieran las ilustraciones, ni avisarles, y luego sí mandarles un mail con el armado del libro diciéndoles que, bueno, cómo se habían hecho todos los retratos en cada uno de los libros y que vieran qué bien habían salido en el suyo. En general, todos los autores lo recibieron divertidísimo
por suerte, pero lo que les quiero mostrar es cómo muchas veces nos vamos a encontrar con cuestiones legales en el medio de la gestión, ¿sí? Con que uno tenga, todas estas cosas son mejor por mail. Y ustedes me van a decir, pero no se hablan mejor personalmente. A veces sí, a veces no. Digamos, desde lo humano a veces sí, a veces no. Uno de los términos de los contratos, me parece que lo mejor que puedo hacer es decirlos personalmente, siempre que se pueda, que uno pueda estar en la misma ciudad con esa persona. Pero, además así se quitan dudas, etcétera. Pero los acuerdos tienen que estar por escrito. Entonces, cuando uno pide, por ejemplo, autorización para el uso de las imágenes de esta forma, bueno, que vaya a mail y vuelva a mail diciendo, ¡ay, qué divertido! Me encantó. Bárbaro, suficiente. ¿Mm? Bueno, entonces, ya vimos, digamos, ya mostramos lo que son las adaptaciones, alguna idea de lo que pueden ser las adaptaciones, alguna idea de lo que pueda ser el tema de la imagen de los propios autores. Les voy a contar un par de casos más, chiquitito, porque ya estaríamos terminando. Este es un libro que sí, que yo publiqué en castellano, es una forma de decirlo, es una colección bilingüe, en este caso es castellano y armenio. La colección no es bilingüe castellano y armenio, es castellano y la lengua del pueblo que nos está prestando el relato, pues son todos relatos tradicionales para chicos. Nos aparecen ilustrados, no sé, esperen cómo... Ay, ya. ¿Están viendo? Es re lindo. Bien. En esta colección hemos logrado que haya una editorial de Brasil que cada vez que sacamos un libro nos compra los derechos para publicarlo en portugués. ¿Sí? Entonces, esta es la edición. El libro que se llamaba Te quiero más que a la sal, se llama en portugués, ahí lo pongo, Te amo más que a sal. Más que sal, bueno, otro lo va a pronunciar bien, yo no, pero... Y si bien los ingresos por ahí por derecho de traducción no son muchos, a priori no son muchos, la verdad es que da una circulación muy importante también a los autores. Les voy a poner el caso de Franco Baccarini, que tenía 80 títulos publicados, pero nunca había sido traducido. Publicó con nosotras 2 cuentos, Cabeza hueca, cabeza seca, y otro que se llama 12 pescadores. Son libros para chicos que tienen un cuento, ¿no? Cada libro es un cuento. Y los 2 cuentos fueron publicados en Brasil. Eso hizo que tuviera una pequeña circulación en portugués, digamos, todavía acotada para lo que es el mercado brasilero. Bueno, otra editorial le contrató otra novela, a partir de que entra a ese mercado, aunque parezca que es una puerta pequeña, son puertas, son grandes habilitadores. ¿Mm? Y la participación en ferias internacionales, en otros espacios, la circulación en otras lenguas, la aparición, digamos, las estrategias que uno hace para que el catálogo de uno sea visualizado en el exterior, también trae a veces cosas que uno no espera, como por ahí contratos de coedición. Un contrato de coedición quiere decir que uno sigue siendo el poseedor de los derechos, digamos, o el gestor de los derechos, pero que en un determinado territorio se hace una edición especial donde donde 2 editoriales van juntas, ¿sí? Y bueno, los contratos de coedición son otra posibilidad más de negocios. Bueno,
Bueno, acá Romina hace una de las preguntas del millón, que no corresponde a esta clase, pero que le voy a intentar responder muy rápidamente. Respecto de los autores nobles, nobles porque nunca publicaron o porque tienen solo publicaciones de autor, ¿no? Autopublicaciones. Si solo pueden conseguir publicar a través de concursos. A mí me parece que los concursos son una oportunidad gigantesca. Si es por la experiencia de mi experiencia, les voy a decir, mi papá es escritor, pero no era escritor, digo, se dedicaba a algo totalmente diferente. El 99% de su día, digo, no solamente que vivía de otra cosa, porque hoy sigue viviendo de otra cosa, sino que la escritura era un hobby. Y él sostenía que todos los concursos estaban arreglados. Y él había escrito una novela que a mí me gustaba mucho. Así que en un determinado momento le dije que yo iba a intentar conseguir la editorial. Yo todavía no era editora, hace 20 años de esto. Este año se cumplen 20 años. Y entonces se abrió una convocatoria, un concurso, yo en realidad quería que lo vieran en MC. Para mí era un libro que en aquel entonces, en una editorial muy prestigiosa, era un libro que podía funcionar en MC. Le pedí consejo a la editora de MC, a través de otra persona. Y la respuesta de ella fue, mételo en el concurso, porque así te aseguras de que sea leído, ¿sí? De que sea evaluado. Bueno, fue el último libro que entró, porque de hecho lo llevé a última hora del último día posible, porque fue todo así, sobre el pucho, y ganó el concurso. Así que no solo no estaba arreglado, sino que sirvió un montonazo el concurso. O sea, si tengo que basarme por experiencias cercanas, yo diría que los concursos son gran cosa. Pero tengo más conocido que sin haber ganado, incluso concursos muy acusados de estar muy arreglados, digo, con juicios en el medio y demostraciones varias, al quedar entre los finalistas, la editorial ya de por sí los quiso publicar. A los 10 finalistas, Planeta normalmente los publica. Entonces también sirve, ¿sí? También sirve. Ahora, esto es consejo de editora a autoras. No sale jamás sin una obra de ustedes, no sale jamás de su casa sin haberla registrado, ¿sí? Eso es lo más importante, que ustedes la registren. Bien. Bueno, para cerrar la clase de hoy, les quisiera mostrar un video cortito, de nada, un video cortito sobre otras formas de licencias. En principio, digamos, si bien nos manejamos por el derecho de autor, la propiedad intelectual, lo que se llama el copyright, ¿sí? Lo que es el simbolito de la C adentro del círculo, existen otros tipos de licencias. Una es el Creative Commons. Creative Commons son una cantidad de posibles licencias donde el autor decide que su obra
salga bajo licencias de Creative Commons y entonces sí, si alguien quiere usarla con una explotación comercial, sí tenga que pedirle permiso y sí tenga que pagar por eso. Pero, por ejemplo, pueda usar, es muy común que se usen los Creative Commons para videos u otros tipos de objetos y producciones que circulan en la web y que, por ejemplo, para una clase, como en este caso la nuestra, uno pueda usar ese video o ese audio o ese texto sin pedir ningún tipo de autorización. O sea, que sea no para una clase, sino que sea incluido dentro de un material didáctico sin necesidad de estar buscando al autor, ¿sí? Para que dé la autorización. Ese es un típico caso de licencia Creative Commons, pero hay otras licencias Creative Commons que no solo permiten permisos amplios educativos sin tener que decir nada, sino incluso otros tipos de explotación o circulación. Y finalmente, existe algo que se llama un movimiento de lo que se llama el copyleft, o la oposición al copyright, que está impulsado desde aquellos que hacen software y que tiene algunas necesidades específicas del caso del software. Digamos, el mundo editorial, acá me sale mi propia opinión, ¿no? Pero el mundo editorial de alguna forma necesita manejarse con criterios de exclusividad. Entonces es difícil pensar en copyleft en el mundo editorial para quienes somos actores del mundo editorial. Pero sí podríamos pensar en, bueno, determinados usos o en determinadas licencias sí, en determinados usos o con determinadas licencias no, o me pedís permiso. Bueno, les muestro, voy a intentar ahora, ¿dónde está? Compartir mi pantalla, bien. Les voy a mostrar. Avísenme por favor si están viendo. Va a ser difícil que me avisen. Estos son Jack y Ben White, también conocidos como los White Stripes, un grupo de rock de Detroit que toca sin bajista. Este es Steve McDonald, del veterano grupo Red Hot. Steve pensó que a los White Stripes les vendría bien un bajista y se propuso a sí mismo. Tomó el disco más reciente del grupo, White Blood Cells, y lo remezcló añadiendo. Ok, me dicen que se ve lento y se traba. Lo que voy a hacer entonces, ahí, voy a tener que compartir. Lo que voy a hacer es, les voy a subir un par de videos sobre copyleft y sobre Creative Commons al campus para que los vean y para que sepan, digamos, que hay otras alternativas. Sobre estos puntos hay debate abierto, obviamente, y cada uno verá qué posiciones toma y en qué casos uno toma una posición u otra posición. Como les dije hace un ratito, tengo mis opiniones. Pero no, digo, también uno tiene una opinión ahora y esa opinión puede variar en el tiempo y el mundo evoluciona. Hace poco me topé con un artículo que yo había escrito, un reportaje a alguien del medio editorial en el año 2000, o sea, que ha 17 años. Y en ese reportaje, ese actor del campo editorial hablaba de hechos de 17 años antes, ¿sí? O sea, de lo que es ahora 34 años. Y fue fabuloso leerlo, porque si bien yo recordaba los términos, poner así, como en tres momentos, determinadas cuestiones,
permitió ver cómo había cambiado el mundo, las reglas del mundo, la forma de manejarnos, porque por lo digital, por la comercialización, por la concentración editorial, por los movimientos alternativos e independientes, etcétera, y cómo a partir de que todo eso fue evolucionando, uno también iba evolucionando en lo que iba pensando y en lo que iba pudiendo proyectar hacia el futuro. Así que bueno, por supuesto, esto uno tiene siempre una idea que puede variar. Bueno, gente, ahora sí las saludo. Me dio mucha alegría que pudiésemos compartir, aunque sea un poquito de esta forma, un poquito más en directo. Por supuesto, me hacen llegar las dudas que tengan. El trabajo práctico se los adelanto. El punto 1 del trabajo práctico 2, que es el único que van a hacer el trabajo práctico 2, tiene que ver con analizar a partir de un caso que tuvo mucha repercusión si hay o no hay plagio. Entonces es algo para que ustedes elaboren, para que ustedes piensen a partir de los elementos que les da la ley, y no van a tener mayor problema, pero es una linda oportunidad para reflexionar y para pensar, digamos, cómo aparecen muchos intereses contradictorios e incluso cuando uno analiza, ¿no? el bien como, digamos, como el bien privado y el bien público, etcétera, ¿no? No hay, en ese sentido, no hay una única respuesta posible. Me parece más interesante que ustedes se den un tiempito para pensarlo y para elaborar un texto que muestre ese análisis. Bueno, las dejo por ahora. Un gusto y bueno, las seguimos en forma menos vistosa. Un beso.